Buenas y bienvenidos a un nuevo video. Usualmente en este canal explico qué sucedió con series animadas que llegaron a su fin y pensé hacer lo mismo con Bob Esponja, pero la caricatura se encuentra en este extraño lugar en donde siguen saliendo nuevos episodios, pero son casi irreconocibles del producto original. Para muchos, Bob Esponja terminó después de la primera película, para otros es un personaje que debe seguir renovándose, y hoy les explicaré el camino que ha recorrido Pantalones Cuadrados y cuál es su posible futuro. ¿Están listos, chicos? La historia comienza a finales de los años 80, en un lugar curiosamente apropiado, el Instituto Oceánico de Dana Point, California. Allí, un biólogo marino llamado Steven Hillenburg tuvo una idea para combinar su pasión por el océano y las artes gráficas, crear un libro de historietas que le enseñara a sus estudiantes dentro del instituto sobre las criaturas del mar. El cómic educativo titulado La Zona Intermareal consistía en animales marinos antropomórficos que representaban la vida cotidiana bajo del mar. Más tarde, muchos de estos personajes pasarían a formar parte de la serie, incluyendo a su protagonista, Bob la Esponja. Esta sencilla historia motivó a Hillenburg a volver a la universidad para estudiar animación experimental en el Instituto de Artes de California. En 1992 realizó algunos cortometrajes que llamaron la atención de Joey Murray, quien buscaba personal para su nuevo programa llamado La Vida Moderna de Rocco. Durante su estadía en Rocco, conoció a los escritores Derek Drymon, Nick Jennings y Tim Hill, quienes jugarían un gran papel en la producción de su serie. Además, conoció a nada más y nada menos que a la futura voz de Bob Esponja, Tom Kenny. Hillenburg continuó afinando el concepto de la serie acuática hasta que finalmente se la mostró a Nickelodeon como SpongeBob Ahoy y posteriormente la rebautizó como Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Y así, el 1 de mayo de 1999, Bob Esponja salió al aire en Estados Unidos. ¡Bob Esponja! Durante las primeras 3 temporadas y hasta la primera película en 2004, Steven Hillenburg fue el showrunner de la caricatura. Sin embargo, continúa siendo acreditado como productor ejecutivo por cada episodio en las temporadas siguientes, sin importar si contribuía o no, convirtiéndolo en un crédito de vanidad más que uno real. Según Vincent Wallert, escritor de la serie, Hillenburg no dibujó, dirigió o escribió nada después de la primera película. Su único trabajo era ser Steve. La razón por la que Hillenburg se alejó del proyecto en primer lugar fue que, según él, Nickelodeon solo necesitaba 60 episodios, pero la cadena no permitiría que su gallinita de los huevos de oro dejara de producir. Adelantemos a la actualidad por un segundo y pensemos, ¿cuántas variedades de productos sobre Bob Esponja pueden comprar? 346 minutos más tarde. Probablemente miles, porque Pantalones Cuadrados ya no es un simple show, sino una marca billonaria. Desde el momento de su premier, Bob Esponja rompió récords como el programa más visto de la cadena, sobrepasando a clásicos como los Rugrats en un solo año. Por ello, cuando su creador decidió dejar la caricatura, la dirección creativa de la 4ª temporada recayó sobre las manos de Paul Tibbitt, quien anteriormente había trabajado en el programa como escritor, director y artista de guiones gráficos. Después de la 4ª temporada, comenzó lo que muchos fans conocen como la etapa oscura de Bob Esponja, que duró entre la temporada 5 y la 8. Con el cambio radical de equipo, también vinieron cambios en el corazón de la serie, principalmente en los personajes. Poco a poco, el rasgo principal de cada uno de ellos se fue exagerando tanto que se convirtió en toda su personalidad. Lo anterior es un proceso llamado flanderización y viene del personaje Flanders, que hace parte de una franquicia que está en una situación similar a la de Bob Esponja. Otro cambio notable fue la animación, y no hablo de los vibrantes colores o la fluidez del movimiento, sino del incremento en los acercamientos súper detallados y el humor grotesco. Desde el principio, Bob Esponja ha tenido momentos en donde alteran la animación para resaltar una situación cómica, pero en las siguientes temporadas sobreusaron el recurso de lo asqueroso, volviéndolo incómodo de ver. It's time to stop. Los problemas por encontrar una identidad partían de que el equipo detrás de Bob Esponja tenía antecedentes muy distintos y a falta de un líder, cada uno hizo lo que mejor sabía hacer, y nada de ello era el Bob Esponja que conocíamos y amábamos. Sorpresivamente, todos los escritores de la temporada 4 a 8 renunciaron por motivos que todavía no son claros.
Pero como todos sabemos, la historia no acaba allí. En 2015, el viejo crew volvió para trabajar en la segunda película, Bob Esponja fuera del agua, y las cosas pintaban bien de nuevo. La novena temporada llegó renovada con tintes del pasado, la calidad mejoró y las historias comenzaron a innovar sin olvidar la identidad de cada personaje. Lamentablemente, en marzo de 2017, Hillenburg anunció que padecía de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, una enfermedad neurodegenerativa para la que no existe cura, y el 27 de noviembre de 2018 se confirmó en la cuenta oficial de Twitter de Nickelodeon su fallecimiento a los 57 años. Bob Esponja fue el regalo de Hillenburg para el mundo, una creación inigualable que será recordada por niños y adultos por generaciones venideras. Por ello, fue triste que la tercera película dedicada a él tuviera tantas de las cosas que criticaba. Hillenburg se oponía a los cameos innecesarios. Alrededor de la serie vimos muchos tipos de cameos de personajes importantes, pero todos tenían un propósito dentro de la historia, cosa que no vemos tanto en la nueva película. Parece que el futuro de Bob Esponja está en Campamento Coral, un spin-off que lo metieron a la fuerza en la tercera película y borra muchas de las historias que ya habíamos explorado en las primeras temporadas de la serie. Campamento Coral sigue la moda de infantilizar a personajes adultos para atraer público más joven que gasta más. Si no me creen, pregúntenle al algoritmo de YouTube. Y hablando del algoritmo de YouTube, les pido que no dejen morir este canal, le den un like al video, una suscribida y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Eso es todo lo que tengo que decir porque ahora les toca a ustedes. Y les pregunto, ¿qué significa Bob Esponja para ustedes? Para mí, Bob Esponja significa sentarme en la mesa después del colegio y ver la televisión mientras almuerzo. Me trae un sentimiento de nostalgia y hasta el día de hoy sigo usando frases que escuché en ese tiempo. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Gracias por ver mi video. Alu les dice bye.